Amada iglesia, buenas noches. Nuestro Padre eterno le siga bendiciendo. Amén. Aleluya. Hoy vamos a tocar un tema. Amén, aleluya. ¿Estamos felices? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Diga conmigo, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Dónde se encuentra eso? Entre Génesis y Apocalipsis, sí, ¿sabe que sí? Libro de Nehemías, capítulo 8, pero no vaya allá, solo quiero que lo tenga en cuenta. Dígale al que está a su lado, hay que leer Biblia. Dígale al que está a su lado, hay que estudiar Biblia. Llegó el momento de conocer las profundidades del reino, amén. Y hoy vamos a entrar en esas profundidades. Hoy les voy a tocar un tema y solamente va a ser para los fieles, porque es el derecho legal de la palabra que vamos a enseñar hoy. Es solo para las personas que se esfuerzan y son valientes. Sé que tenemos mucha gente linda que nos ve por internet, pero la impartición que se hace después de la grabación, y no lo puedo hacer en vivo porque no me está permitido por nuestro Señor el Espíritu Santo. Porque yo no sé, yo hago siempre lo que el Señor me dice, amén. Así que es para los que vienen, para los que están fieles como ustedes, atentos. Y le voy a contar de una vez qué vamos a hablar hoy. ¿Usted sabía que usted puede ir a la presencia del Espíritu Santo y tomar de su poder? ¿Se da cuenta? Esto es, oye, sí, yo sé, pero, sí, amén, pero, qué bueno. Voy a mostrarles ahora, por la palabra, cómo usted cuando está ungido, escuche lo que le estoy hablando, no necesita hacer grandes esfuerzos, no necesita sajarse las venas, por decirlo menos, sino que usted solamente necesita invocar ciertas palabras o invocar su nombre, de cierta forma, como Él lo ha establecido, para que usted consiga una revelación profunda de esto. De verdad que tiene que ser un cristiano que le guste la presencia del Señor, que ame la presencia del Señor, que sienta necesidad de su presencia. Así que, ¿qué es lo que voy a enseñar hoy? Voy a intentar enseñarle, voy a arañar, yo quiero que se tome nota de todos los versículos que le voy a dar. Vamos a hablar cómo tomar del poder de nuestro Señor el Espíritu Santo. Así de sencillo. ¿Cuándo? ¿Cómo? Cuando quiera, como quiera, donde quiera, a la hora que quiera. Pero resulta que es bien importante que usted pueda discernir esto por una sencilla razón. Porque es demasiado necesario que el cristiano, por tercera vez, que el cristiano esté realmente ungido. Y cuando le digo que esté realmente ungido, no le estoy diciendo que sea ungido para ser pastor, o que tenga que ser profeta, o maestro, o evangelista, o apóstol, o astronauta, o profeta, no. Resulta que nosotros como hijos creyentes de nuestro Padre eterno que está vivo, tenemos que reaccionar, escúcheme bien, a la necesidad nuestra. Lea primero conmigo 1 Corintios capítulo 1, Primera de Corintios 6, 17. Primer libro de Corintios capítulo 6, verso 17. Y mientras usted busca, permítame insistirle en que usted y yo tenemos que reaccionar a nuestras necesidades. ¿Quiere que le muestre cómo reacciona un cristiano normal? Un cristiano santo, un cristiano amoroso de Dios y santo y puro y un buen cristiano. Viene una necesidad, sea económica o sea de salud o sea familiar. Y, ay, Señor, ayúdame. Ay, ¿por qué será que eso es esto y esto? ¿Cuándo será que Dios me oye? ¿Cuándo será que esto y esto? Hay otros más ungidos. Ay, ¿por qué me toca pasar estas necesidades a mí? ¿Por qué me toca vivir esto a mí? ¿Por qué es tan difícil? Otros más ungidos todavía.
Padre, reprende al diablo, devuélvele el baldón, Señor, glorifícate. Y eso no es que esté mal. Lo que ocurre es que no es del nivel que nosotros debemos manejar. El nivel que tú y yo debemos manejar es un nivel de autoridad y de gloria, de poder y unción. 4 cosas. Diga autoridad, diga gloria, diga autoridad y gloria, poder y unción. Entonces, cuando eso ocurre, pasa como en Marcos capítulo 5, por ejemplo, que vienen los endemoniados a decirle al Señor, Señor, ¿por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? ¿Hay alguien que pueda estar entendiendo lo que le estoy diciendo hoy? Cuando tú andas en una unción de autoridad, de poder, de gloria, de unción, los demonios te rogarán que los dejes en paz. No, tú tendrás que decirle, Señor, devuélvele el baldón. Te reprendo en el nombre de Jesús. Señor, glorifícate. Que no es que esté mal, repito, pero la iglesia del Camino es Cristo ya debe estar en otro nivel. Y nosotros debemos estar en ese nivel. En un nivel de unción y autoridad, de poder y gloria. Donde tú ordenes a las cosas, ordenes a los demonios, y las cosas obedezcan y los demonios se sujeten. Lea conmigo, verso 17. Es bien impactante este verso esta madrugada. De verdad que me golpeó el rostro como un boxeador y me dejó así en el tinglado. Me noqueó esto. Pero el que se une al Señor, un ruach es con él en español. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Wow, yo llevo 35 años. Y si usted pudiera ver la cámara, pudiera hacer un acercamiento. Tengo la piel chinita y me acabé de afeitar. Se me ponen los pelos de punta. Estoy aquí enervado totalmente. Y esta madrugada, cuando terminé de orar, me dio por leer esto otra vez. Ya lo había leído. Perdóneme, no estoy gritando, estoy ungido, estoy apasionado. Y me dice el Señor, lee otra vez ese verso. Miren esto. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Sabe una cosa? Míreme. Yo lo sé, lo sabía, yo sé que tú lo sabes. Que debemos unirnos al Señor. Pero lo que no entendíamos, y yo no entendía, es que yo no debo unirme al Señor, sino debo estar unido a Él, que es diferente. ¿Lo recibió? Cuando uno es casado, uno con su esposa se une a su esposa y es un cuerpo con ella. Solamente, y eso me mostraba eso, debemos de tener una relación con nuestra esposa o nuestro esposo, adorando a Dios, para ser uno con Él. Pero eso es de manera física. Y Él es espíritu. Así que se puede tener el mismo gozo con Él. Pero una cosa es unirse momentáneamente y otra cosa es estar unido permanentemente. Unido permanentemente. Y créame que en el tinglado, yo estaba en el tinglado, estaba en el piso, yo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fuera. Señor, dame aire. Cuando la persona cae por nocaut al piso, lo primero que hacen es abrirle espacio y darle oxígeno, levantarlo y luego llevarlo a la silla, sentarlo. Luego le empiezan, ¿cuántos dedos ves? 10, no, son 2, 1. Aleluya. ¿Estamos aquí? Vuelvo a repetir lo que dije desde un principio porque vamos a ir muy profundo. Necesitamos tener poder de Dios. Tomarlo cuando lo requiramos. Tomarlo cuando sea necesario. Y tenemos que reaccionar a nuestras necesidades. No sufrir por ellas, ni atribularnos por ellas, ni con ellas. No sé por qué el enemigo, dice la palabra que debemos resistir al enemigo y él huirá de nosotros. Y resistirlo es golpearlo. Resistirlo es pelear con él. Resistir es echarlo fuera, no aguantárnoslo. Pero se requiere poder.
el poder del poder, la autoridad suprema, un nivel superior, una unción plena de santidad y obediencia. Así que cuando andamos en esa unción, suceden cosas y le voy a enseñar un preámbulo. ¿Cómo? Una cosa es unirnos al Señor y otra muy diferente, estar siempre unidos en Él. Y quiero que tenga ese verso en su cabeza. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¡Wow! ¿Sabe qué ocurre? Una vez, un barniz de una vez, profundo, profundo, profundo. Si estás unido al Señor, estás unido a Yeshua, Jesús. Si estás unido al Señor, estás unido al Espíritu Santo. Si estás unido al Espíritu Santo, ¿sabes qué eres? Sustancia misma de Él. Ahí sí se cumple la semejanza de Él. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de esto? Que cuando el mundo mira, lo mirará a Él. Cuando el diablo mira, lo mirará a Él. Cuando tú te miras, te mirarás a Él. Yo le decía, Señor, iban 9, 10, no entiendo, no doy auxilio, ayúdeme, Señor, porque esto está demasiado delicioso, ¿le parece? Esto está muy rico. Esto está demasiado maravilloso. Y esto está dispuesto para cada hijo. Y lo vamos a ministrar aquí. Y yo te digo, los que están fuera del país, los que están fuera de la ciudad, voy a ministrar en mi espíritu. Lo he estado haciendo desde esta madrugada. He estado orando casi todo el día. Solo me retiré un rato para hacer cosas importantes del ministerio y para el ministerio. Pero volví otra vez en la tarde y he estado orando. Y voy a ministrar para que nuestro Padre Eterno, a la distancia allí, Alma Lucía Castillo, tú que estás en México, a la profeta Blanquita García, para las pastoras que tenemos allí en el Líbano, Tolima, la pastora Elsie Giraldo, la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, para el pastor Plinio Orejuela, para los que están fuera de la ciudad, reciban esta administración. Porque ya basta de ser un cristiano bueno y santo. Ahora necesitamos un cristiano empoderado, con autoridad del reino, para que el mundo obedezca a su palabra. Es necesario que tú gobiernes los elementos de la naturaleza. Es necesario que tú le hables a la tierra para que ella te obedezca. Es necesario que le hables al mundo espiritual para que el mundo espiritual reaccione y obedezca tu palabra. Vamos a aprender, ¿le parece? Le dije, quiero que tome notas de estos versos. Le voy a suplicar, se lo ruego de verdad, estúdielos en casa, porque esto es muy potente, esto es muy poderoso. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8, desde el versículo 40, pero los versículos clave aquí son los versículos 46 al 50, amén. Lucas, capítulo 8, desde el verso 40, pero los versículos que quiero que usted tome en rema son los versos 46 al 50, sobre todo el 46 y 47 y el 48. Luego quiero que tú vengas conmigo, lo estudies en casa, aleluya, Job capítulo 33, verso 26. Esto es una palabra de aliento, de poder demasiado importante. Job capítulo 33, verso 26. Libro de Filipenses capítulo 1, verso 10. Primer libro de Tesalonicenses capítulo 5, verso 21. Libro de Salmos capítulo 19, versículo 14. Libro de Proverbios capítulo 21, versículo 3. Libro de Colosenses, sí, esto es clave, clave, clave. Subrayelo fuertísimo allí. Así, yo por eso compré el resaltador y lo tengo aquí porque es importante, aleluya. Libro de Colosenses, capítulo 1, versos 8 al 10. Por el momento vamos a terminar ahí. Y recuerde lo que hablé de Marcos capítulo 5, por favor. De hecho, en Marcos capítulo 4 es bien importante cuando nuestro Señor calma la tempestad en el mar de Galilea. Quiero que estudie eso también. Y luego Marcos capítulo 5, cuando llega el endemoniado, los dos endemoniados allí y se postran ante el Señor. Míreme, tenemos muchos ejemplos en el libro de Hechos donde venían también los demonios y se postraban a los apóstoles. Entonces es importante tener muy en cuenta esto. Quiero que te leas ahí Hechos 16, Hechos 19. Vas a encontrar, bueno, desde el capítulo 13 y el 15 también de Hechos, cuando esa oración poderosa de todos los miembros de la iglesia
crean un movimiento espiritual que desencadena un temblor de tierra. Desde Hechos capítulo 13 al 16. Un movimiento de oración espiritual que desencadena un movimiento de tierra. Esto es potente, aleluya. Venga por favor al libro de Lucas, por favor, capítulo 8, donde ya les había dicho. Versículo 40 rápidamente, pero yo quiero leerlo desde el 46. Para que tú puedas entender esto. Aleluya. Libro de Lucas capítulo 8. Amén. Espíritu Santo, capítulo 8, verso 40. Pero el 45 es importante. ¿Qué está sucediendo aquí? Nuestro Señor está dirigiéndose a una mujer que toca su manto, ¿recuerdan? Pero también estaba con Jairo, ¿se acuerdan? Que necesita un milagro potente del Señor. Pero por tiempo, para lograr abarcar, venga el 44. Y se le acercó por detrás, aleluya. No, desde el 43 es que es difícil, Dios, trasquilar tu palabra. ¿Saben por qué? Por el contexto, diga, por el contexto. Porque el contexto es el escenario geográfico vivido que nos lleva a la eminencia de la palabra, amén. Es como si viéramos una película allí. Es realmente hermoso, mire, 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Mire, esta mujer a mí me impresiona mucho. Una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, 12, esto es importante que lo tenga en cuenta, luego lo enseño, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, se gastó toda su fortuna, era una mujer rica. Y por ninguno había podido ser curada. Dice, se le acercó por detrás. Oiga esto, yo nunca me cansaré de hablar de esta mujer. Esta mujer me impresionó, la primera mujer que roba al Señor Jesús y queda limpia. Es la primera mujer que roba y le dan premio, le dan el cielo. Es la primera mujer que roba, escúcheme, y no se roba casi nada, sino el poder de Jesús. No todo, pero sí le tomó poder. Mire, esto quiero que lo tenga muy en cuenta. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, o sea, la borla, el sit. Wow. Y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Wow. Qué potente. ¿Cuándo? ¿A los 10 años? ¿A los 10 meses? No, es que nosotros necesitamos milagros instantáneos. Sobre todo los económicos y los de salud. Sobre todo las oraciones a distancia. Esta tarde estaba yo de rodillas orando, me entró una llamada, no iba a contestar, pero el Señor me dice, conteste, era una persona importante para una oración importante. Oramos por una bebé que iba a ser operada de 2 meses a corazón abierto. El Señor la sacó perfectamente de la cirugía. Una persona que iba a sufrir ACV, hoy mismo, eso fue tremendo. Y el Señor me habló a la atención, reprendimos la atención, todo eso fue potente. Y el Señor hizo la obra. Amén. Porque necesitamos los milagros inmediatos. Me da mucha risa, la gloria es para el Señor. Cuando la guerrilla me puso fusil en la cabeza, fusil en el pecho, cuando quisieron venir a atracarme con pistolas y todo eso, que estaba hasta el asesor jurídico de la iglesia, qué risa me da, cómo ese hombre temblaba, pobrecito. Ese día le dije, conviértase, de verdad. No lo va a hacer quedar mal a Luis Eduardo Gómez. No lo hago quedar mal, pero es que de verdad a veces es importante ser cristiano de verdad. Aleluya. Y esa gente que con esos pistolones apenas temblaban y cayeron al piso como moscas. Y cuento esto para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial. Nada que nos enorgullezca a nosotros, porque esa es una de las cosas que rompe el poder. O el poder es del Señor o es del hombre. Es del Señor. Y cuando el hombre se lo atribuye, pierde todo. Pero tenemos que contar los testimonios para amainar la fe, para puntualizar la fe y para exaltar la fe y para que se levante ese don de fe en nosotros. Amén. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Verso 46. Preste atención a esto. ¿Cómo amo este verso? ¿Cómo amo este verso? ¿Cómo amo a mi Señor Jesús? Aleluya. Entonces Yeshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Escuche esto y lo vamos a tener en cuenta. Si quiere, escríbalo ahí. Percepción del movimiento espiritual, discernimiento
hablando de las cosas que se mueven en el ambiente. Ver lo espiritual. Tenga eso en cuenta. Aleluya. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. O sea, lo estaban cogiendo, lo estaban tomando de los brazos, lo estaban espichando, oprimiendo. Oiga lo que dice Pedro. Wow, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero esta mujer lo tocó, no lo oprimió, no lo empujó, no lo apretó. Pero Yeshua, Jesús dijo, mire, verso 46, ¿cómo amo este verso? Alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. ¡Wow! Escriba esto. ¿Cómo lo tocó esta mujer? Porque todo el mundo lo estaba tocando allí. Pero ella lo que hizo fue tocó el poder de Jesús. Ella lo tocó porque ella había dispuesto su espíritu y su alma y reaccionó a su enfermedad, reaccionó a su necesidad. Y ella sabía que el único que podía curarla era nuestro Señor y Salvador. Míreme, 5 cosas rápido aquí puntuales. Número 1, ella dispuso su espíritu. Número 2, ella conoció en su espíritu. Número 3, tomó acción. Y número 4, se puso en movimiento. Y número 5, lo hizo. Al pobre y al feo todo se le va en deseo. Perdóneme el ejemplo tan procaz. Lo decían los abuelos, los ancestros, ¿verdad? Pero aquel que dispone su corazón, usted dispuso su alma hoy para venir acá. Usted dispuso de su tiempo, usted dispuso desde temprano, sea como fuere, yo voy a ir. Y cuando eso ocurre, usted está reaccionando al movimiento. Pero lo realmente interesante de esta mujer es que ella en el espíritu, míreme, ella estaba respirando la atmósfera de Dios. Ella hasta que no se acercó y ella dijo, de frente no. Porque ninguno puede llegar de frente para con Dios y salir libre. De lado no, porque de lado no se debe uno acercar al Señor. Uno se debe acercar al Señor como Él mismo lo dice en Mateo 13, en pos de Él. ¿Se acuerdan Mateo 13? Después del verso 28. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí. Dice, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, o sea, detrás de mí, ese será digno de mí. ¿Está recibiendo? Sí están recibiendo. Es por detrás. Es en pos. Es buscando sus piececillos hermosos, sus pies, o su manto, o su espalda. Y luego que Él nos dé su venia, nos toque ahí sí adelante. Para que nos abrace, para que nos bendiga, para que nos consienta, aleluya. Pero primero tenemos que clamarlo, que gemirlo y ponernos en disposición de reaccionar a mi necesidad, a tu necesidad, a nuestra necesidad. Y la atmósfera va a cambiar cuando tú dispones tu espíritu a que tenga un contacto real y genuino con el Espíritu Santo. Nuestro Señor el Ruach HaKodesh, amén. Escuche esto. Ya pudo discernir, dice el Señor, alguien me ha tocado porque yo he conocido, o sea, él también pudo discernir que algo no era normal ahí con Yeshua. Él sabía, pudo discernir que nadie puede tocarlo de la manera especial que el Espíritu indica para tomar poder. Se lo repito porque no hay ningún amén. Hay una manera, hay una forma especial como debemos acercarnos a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Señor el Espíritu Santo, para tomar de su poder. Le voy a decir 2 o 3 formas. Una, adorando. Esa adoración es una oración de gratitud, de exaltación a Él. La número 2, adorando cantando salmos.
cantando salmos. Y la tercera, la más importante, caminando en el Espíritu. Caminando en el Espíritu hasta llegarse a Él. Se lo repito. Caminando en el Espíritu para llegarse a Él. Porque dice la palabra, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Amén. ¿Está recibiendo? Ok. Nuestro Señor y Salvador. Estoy mareado aquí, estoy viendo 10 dedos. Aleluya. Aquí está nuestro Señor el Espíritu Santo. Nuestro Señor pudo discernir que esta mujer, escúcheme bien lo que le voy a decir. Nuestro Señor pudo discernir que esta mujer entró en la atmósfera del Espíritu y tomó del Espíritu el poder de Jesús. Porque el poder de Jesús solo está en el Espíritu. Cuando Él caminaba en la tierra, caminaba en el Espíritu para hacer milagros. ¿Está aquí? Porque la carne de Jesús, aunque tenía la chispa divina de Dios, no estaba diseñada para eso. Pero el Espíritu de Dios en la carne con la chispa divina de Dios, sí. Míreme, mire, escuche esto. ¿Lo puede oír? El clic. Cuando tú te acercas al Señor, en el momento indicado del Espíritu, ahí la conexión. Seremos un espíritu con Él. Y el que se une al Señor disfruta de toda la gloria que hay en el Señor, de todo el poder supremo del Señor, de toda la manifestación de la gloria que hay en el Señor, de todo lo que hay en el cielo, en el Señor lo puede disfrutar el que se une en un espíritu con Él. Vamos a hablar de cosas teológicas y vamos a hablar de cosas espirituales. ¿Qué le parece? Porque qué bonito si nos vamos a la predicación, ¿cierto? Y entonces el pastor dirá, ay, hermanos, cuando nosotros nos acercamos al Señor Jesús, Él hace milagros. Y eso es verdad, ¿cierto? Qué bonito eso. Pero le estoy enseñando la manera diferente en el Espíritu. Cómo realmente entrar en el Espíritu. ¿Cómo hacerlo teológicamente? Escuche esto. Aleluya. Nosotros para hacerlo teológicamente, pero vamos un poquito más apostólicamente, no tan pastoralmente. Tenemos que hacerlo en la vida del poder de la palabra. Porque la palabra es viva y eficaz. La palabra es vida. El Espíritu es vida. Pero la palabra en la carne es muerte. Entonces tenemos que ir en la palabra de vida. ¿Me sigue? Así que cuando nosotros podemos vivir en el poder de la palabra y el Espíritu, podremos cosechar de los frutos del Espíritu. Romanos capítulo 8. Les nombré Romanos capítulo 8, ¿se acuerdan? Pero el que vive en la carne, camina en la carne, piensa en la carne, sabemos que tenemos que trabajar, sabemos que hay necesidades económicas, sabemos que hay diagnósticos, sabemos que hay enfermedades, sabemos muchas cosas y esas preocupaciones nos roban la revelación del Espíritu. Pero cuando yo sé que el gozo del Señor, mi fortaleza es, ya entro en el Espíritu. Cuando yo sé que si yo no me preocupo y adoro al Señor, ya tengo el poder vivo de la palabra en mí. Aló, ya comienzo a caminar, no en el piso, sino en el Espíritu, en el poder vivo de la palabra, en el consistorio de la palabra. Y cuando la palabra está viva en mí, yo puedo tomar de los frutos generosos del Espíritu Santo y tener paz y contento. ¿Se acuerdan que hablamos de eso hace un rato? Les dije, ¿están contentos? Mire, amada familia, por favor reciba esto. Ningún cristiano amargado podrá recibir nada de Dios. Si los miro porque están ustedes aquí, no porque ustedes sean, no. Ningún cristiano que se le salte el tapón, que bote el cambio, que ande de mal genio, podrá vivir en el poder de la vida del Espíritu. Y menos en el poder de la vida de la palabra. Porque cuando nos metemos más con el poder de la palabra y a estudiar la palabra y nos metemos más en la adoración de agradecimiento, en la adoración del canto de salmos, en el agradecimiento del Espíritu, viene la paz y el contentamiento de Dios sobre el cristiano. Y entonces viene una mala noticia y eso no te toca, eso no te afecta, eso no te saca de equilibrio, no te mueve la base, porque tienes el gozo del Señor.
Puede ser lo que sea. Puede ser lo que sea. Y tú dirás, no, hay problema. ¿Cómo va a decir uno? Yo recuerdo un dicho que decían allá en el pueblo, más se perdió en el diluvio. Yo decía, esta gente está loca, ¿no? Pero es verdad. ¿Cuánta gente lo ha perdido todo? ¿Cuánta gente no tiene nada? Y nosotros lo tenemos todo. Y pareciera que no tenemos nada. Pero lo tenemos todo. Hoy me pasó algo como a las 2 de la tarde tal vez. Estaba reaccionando en esta palabra. Sí, fui a la mesa. Mi esposa me sirvió el almuerzo. Pero antes de eso, gracias Espíritu Santo, yo tuve una parucia y yo estaba dándole las gracias al Señor y estaba alabándolo y vi el fondo de la tierra y las almas en sufrimiento. Yo dije, wow, Dios, de lo que se perdieron. Yo llegué a la mesa y le dije a mi esposa, mi amor, yo no puedo entender cómo hay personas maldiciendo a Dios, cómo hay personas que no quieren oír la palabra, cómo hay personas que no quieren obedecer, cómo hay cristianos que incluso viven una vida liviana. Y mi esposa se queda mirándome así. Me sirvió el almuerzo. Yo creo que ella se quedó lucubrando, ¿verdad? Pero yo no puedo entender esto. ¿Cómo un cristiano vive sin Cristo? ¿Cómo un cristiano vive sin el Espíritu Santo? ¿Cómo un cristiano vive una vida de dolor, de tribulación, de sufrimiento? En lugar de ponerse por encima de ellos. Viene el sufrimiento, póngase encima. Que se retuerza, que haga lo que quiera. Mire, tome como ejemplo y escríbalo en Lucas 4 y Mateo 4. Cuando nuestro Señor estaba en el desierto y vino el diablo a tentarlo. Él se puso por encima, él no se puso a contemplar lo que él decía, ni le prestó atención. Hasta que ya al Señor tu Dios no tentarás, sino que a Él le servirás. Amén. Entonces fíjese qué poder se pone por encima de las circunstancias. Tenía hambre, ¿y cuál es el problema? Vinieron ángeles y le sirvieron, ¿me sigue? Sigue. Cuando uno de cristiano se sobrepone, tiene que reaccionar a su necesidad. Gracias. Tiene que reaccionar a su circunstancia y no se puede conformar. No se conforme nunca. Si hay algo que le está incomodando, si algo le quiere quitar el contento, la paz, no reaccione. Reaccione, no se quede así. Aló. No se contente con el sufrimiento, con la necesidad. No, conténtese con la gloria de Dios, con el poder supremo, con la alegría suprema, con la autoridad suprema, con eso sí. Usted no puede permitir que una circunstancia le gobierne su vida. Gobierne la circunstancia con la unción que Dios le ha puesto, con la gloria de Dios, con el poder. Ahora, cuando nosotros vivimos en el Espíritu, nosotros podemos tomar de la vida del poder de la palabra en el Espíritu. Y que esto no sean palabras, meras palabras, sino que aquí comienza a trabajar algo, escúcheme. Si hablamos teológicamente, vivir en el Espíritu, hay ayuda a los pobres, perdone a sus enemigos. Eso ya lo sabemos, eso es palabra, eso no funciona. Lo que funciona es que la atmósfera espiritual entre dentro suyo y usted gobierne la enfermedad, si va a orar por un enfermo. Gobierne la economía, si hay necesidad económica. Gobierne la paz, si no se siente contento. ¿Por qué se suicida la gente? ¿Por qué viene la depresión a las personas? Voy a contar, ajusta la puerta por favor, voy a contarle algo. Hace unos meses, yo también estaba pensando, ¿cómo es posible? Preste atención a lo que le voy a hablar porque esto le va a interesar y usted va a discernir algo que me ocurrió en el espíritu. No creo en la depresión. No creo que una persona se suicide por eso. Estaba orando, ¿sabían ustedes? ¿Qué creen que pasó? El Señor me permitió sentir lo que siente una persona que se deprime. Y un espíritu. Y en un instante, mire, estaba en oración. Sentí que el mundo se me acababa. Sentí que no había posibilidades. Sentí que no había esperanza. Sentí que nadie me amaba. Sentí que no había solución. Sentí que no valía la pena vivir y sentí deseos de morirme, de suicidarme. En un segundo.
Y como estaba orando, el Espíritu Santo hizo, ¡fuera! Y se fue. Y yo reaccioné y dije, vaya, y lloré. Lloré deprimido, lloré de depresión, lloré de impotencia, lloré de incapacidad, lloré porque no veía solución. Fue un instante, fue un segundo, estaba en oración. Entendí lo que siente una persona que se deprime. Y es real, y perdóneme, redundo en esto. Una persona que entra en depresión es un demonio, es un espíritu. Es un demonio que le dice, tú no sirves para nada, no hay oportunidad para ti, todo te sale mal. Mira, todos se burlan de ti, a nadie le importas. No vas a salir de este problema. Muérete. Mejor lo haces, quedas bien si te mueres. Y ahí pude entender cómo poder ayudar a una persona que está en ese estadio. ¿Cómo poderlo ayudar ya que tocamos el tema? Primero tienes que estar en oración y estar, míreme, pudiendo discernir esa atmósfera para que la gloria de Dios y el poder de Dios, que ya lo vamos a mirar aquí, están los versículos, ya le enseñé, comience a operar en tu favor. Y cuando tú te acerques a esa persona sin que se mueva, pueda sentir lo que la mujer con flujo de sangre sintió. Lo que ocurre en Marcos capítulo 5. No que tú libertes demonios, sino que ellos te pidan que no los molestes. No sé si me estoy explicando. Cuando una persona, un drogadicto, escúcheme, un farmacodependiente, un drogadicto o una persona con espíritu de depresión, no la cura nadie, solo el Espíritu Santo. Y a veces no hay tiempo que tú le cuentes teológicamente las condiciones para ser salvo de Jesús de Nazaret, etcétera. No hay tiempo, sino que la presencia y el poder y la unción de Dios en ti, ¡pah!, eche fuera ese demonio. Y ahí sí ya tendrás tiempo. No sé si me estoy explicando. Pero hay momentos en que se requiere un rompimiento, el clic, para que Dios lo pueda hacer. Y eso no depende de Dios, no depende del Espíritu Santo, depende de ti, depende de mí. ¿Está recibiendo algo, amada familia? Ahora, hablemoslo espiritualmente. Vivir en el poder de la palabra consiste en que tú te comprometas ética, espiritual y radicalmente a cambiar. Es que estamos muy acostumbrados a ser los cristianos políticamente correctos. Los católicos van a misa, los cristianos vienen a culto y ya. Ofensivo esto, perdóneme. Los católicos van a misa y rezan. Los cristianos vienen a culto y oran y ya. Pero no pasa nada. Porque no están entrando en el poder revelatorio de la palabra con vida, de la palabra viva y del Espíritu Santo con autoridad. ¿Hay alguien aquí? Un ejemplo de ello se encuentra en el Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Cuando yo me comprometo espiritualmente a hacer que esa palabra llena de amor irradie mis venas, mis arterias, se meta en mi alma, en mi corazón, aquí en mis entrañas, el Espíritu Santo va a hacer algo conmigo. El Espíritu Santo va a hacer algo contigo. ¿Cómo hacerlo espiritualmente otra vez? ¿Cómo hacerlo entonces espiritualmente? ¿Está aquí? Número 1, le voy a enseñar 4 cosas, pero primero lo voy a llevar a la revelación. Tú tienes que tener hambre para comer. Ay, tan ridículo, apóstol. Pues claro, nadie come lleno, que no puede. Pero tenemos que tener hambre de Dios. Hambre de conocer esto. Míreme. ¿Sabe? Hay algo por lo que yo siempre tengo hambre. Míreme acá. Míreme mis ojos, mire mis manos. Y es ver que se corra el velo, que se quite la cortina para ver el mundo espiritual, para ver los demonios. Estaba orando, ¿sabe qué me pasó hoy cuando estaba orando? Es más, me asusté. Primera vez que me asusto cuando estoy orando, porque vino el Espíritu Santo y se sentó en la cama y me movió. Y yo iba a reprender y me dijo, ¿qué vas a reprender? Conozco a un apóstol, un pastor muy importante, Spurgeon, que cuando él se sentaba en la cama, el Espíritu Santo se sentaba en la cama y se veía el hoyito. Y yo siempre quise eso. Yo dije, wow, qué rico eso. Nunca me ha pasado. Hasta hoy. Qué rico sentir esa presencia. Yo tengo hambre
de que las cortinas, el velo se corra y poder ver lo espiritual. Cada momento yo anhelo eso. Cada momento yo pienso en eso. Cada momento estoy preguntándole a Dios, ¿tú qué estás pensando? Para poder recibir eso. Uy, profeta, ¿cómo está hermosa hoy, mi amor? ¿Ya vieron la profeta Gracielita? Está bellísima esa mujer. ¿Eh? Aleluya. Dios es bueno conmigo. Yo tengo que estar pensando siempre, anhelando, teniendo hambre de ello. Mire, amada familia, ¿qué te puede a ti impedir que tú veas el reino? Que veas a Jesús, a Yeshua, que veas los ángeles, que hables con ellos. El domingo empecé a tocar este tema. El próximo domingo vamos a ver si podemos avanzar un poquito. ¿Cómo ver a Jesús? ¿Cómo tocar a Jesús? ¿Cómo recibir de Él? Pero ahorita estamos hablando del Espíritu Santo, de tomar del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque el que está aquí en la tierra es nuestro Señor, el Espíritu Santo. Cuando ya logramos el acceso a nuestro Señor, el Espíritu Santo, ya podemos ir a lo más importante, una unción superior a la de nuestro Señor y Salvador. Pero el domingo, sigamos aquí. Yo tengo que anhelar, tengo que tener hambre, tengo que pensar en cada instante en Él, tengo que preguntarle a Él qué le gusta. ¿Sabe una cosa? Hoy en el almuerzo le pregunté, ¿a ti te gustan las lentejas? Almorcé lentejas. ¿Te gustan las lentejas, Señor? Mira el arroz, mira el sabor. A mí me gusta. A mí me gusta la papa frita, Señor. ¿A ti te gusta? Tú tienes que estarle preguntando al Señor si te gusta lo que tú estás haciendo. Si te gusta lo que tú estás hablando. Se lo repito. Tú tienes que preguntarle al Señor si te gusta lo que tú hablas, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pensando, lo que tú estás viviendo, lo que tú vas a hacer. Pongámosle de gerundio, lo que tú estás haciendo. Eso es fundamental. Porque el Señor pesa nuestros pensamientos y nuestros corazones. Porque Él siempre está pensando en qué es lo que yo debo pensar. Siempre está tamizando, ponderando lo que yo estoy pensando. ¿Sabías eso? ¿Qué luchas tengo yo con esto? Tengo que mejorar. Y cada rato estoy pensando solo en Él. Y le pregunto, yo sé que a veces pienso que lo que a Él no le gusta, perdóname, Señor. Sé que esto no te acaba de gustar, perdóname. Pero si pienso esto te gusta, tú hablas así con el Señor, tienes que hacerlo. Si no vuelves una costumbre el estar dialogando con Él, no podrás recibir de Él. Tienes que tener hambre de Él. Hambre que se corra el velo. Hambre de que puedas mirar lo espiritual. Y la única forma es tener hambre de Él. Señor, ¿te parece si yo digo esto? ¿Te parece si yo oro así? Mire, sé que creo que ya lo toqué, pero muy por encima. La oración superflua. Mateo capítulo 5 y Mateo capítulo 6. Y en el 6 dice que Él odia las vanas repeticiones y la palabrería. Señor, dame, Señor, dame, Señor, dame, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor, te pido, Señor. Esas oraciones, esas repeticiones, si no van, escúcheme, si no van entremetidas en el deseo del Espíritu, son vanas repeticiones y palabrerías. Ofenden a Dios. Hemos estado orando muy fuerte estos días para que nuestro Señor saque a la luz más escándalos y más corrupción en la casa de Nariño. ¿Sí vieron lo que pasó allá con el señor Cancino? Depredador sexual. Viene el otro escándalo. Viene un escándalo con la esposa del señor presidente, ¿sabían ustedes? Viene otro escándalo con el hijo Nicolás. Y viene otro escándalo con gente más cercana. ¿Se acuerdan que se los dije hace 2, 3 días? El domingo pasado, mire, todo lo que estamos orando está pasando. Porque estoy pudiendo discernir en el Espíritu lo que el Señor quiere que yo desentrañe. Desentrañar es sacar de las entrañas. Oramos para que el Señor saque a la luz toda caleta de armas, municiones y explosivos. Y si vieron lo que pasó, le encontraron la caleta más grande de las FARC. Porque Dios escucha nuestras oraciones cuando no son vanas repeticiones y palabrerías, sino cuando entramos en el Espíritu. Señor, ¿te parece si oro así? Señor, esta oración está conforme a tu Espíritu. Señor, ¿no te ofende esta oración? ¿Hay alguien aquí? Por eso le hablaba de perdonar a los enemigos, por eso le hablaba de amar, de ir a visitar a los enfermos, de orar por ellos. ¿Alguien está aquí? Hemos hablado de muchas cosas que están entretejidas. Se me acabó el tiempo, pero no quiero que usted se vaya sin esto. Escúcheme bien.
a Él preguntarle, a mi Padre eterno, preguntarle a nuestro Señor, el Espíritu Santo, ¿te gusta esta nueva forma o versión de mí? ¿Te gusta lo que estoy haciendo, Señor? Escúcheme, ¿tú qué harías en mi lugar? Es que los cristianos no le preguntan eso al Señor. Si hay un problema económico, ¿cómo piensas que estás diciendo? Señor, ¿tú qué harías en mi lugar? Aló. Si mi Padre eterno, si mi Señor el Espíritu Santo aprueba lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, el mundo tiene que reaccionar. Aló. Sé que están muy metidos en el Espíritu, ¿verdad? Pero me toca parar. Prométame que va a leer estas citas bíblicas. Quiero quedarme con algo. Quiero terminar con algo. Déjeme, yo le leo solamente Colosenses capítulo 1, versículo 8 al 10, termino ahí. No se lo voy a predicar, solo lléveselo ahí y por favor haga caso de lo que le estoy enseñando. Dice la palabra en Colosenses capítulo 1, verso 8. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento, subraya eso. Llenos, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. La voluntad del Señor es que seamos llenos de su voluntad. ¿En qué? En sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, mire, no solamente con poder o con el poder, sino con todos los poderes. Fortalecidos con todo poder, conforme, o sea, la semejanza de la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Eso se llama contento, alegría. Y le dije que no le iba a predicar eso, se lo dejo para Shabbat, para el viernes. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor, amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu hermosa palabra. Te pido, Padre, que toques los corazones para que puedan recibir de esta ministración que vamos a hacer aquí ahora. Oro espiritualmente, Señor, por Alma Lucía Castillo, Señor, allí en México, para que reciba esta impartición, Señor. Por la profeta y pastora Blanquita García, Señor. Por Rosalvita Ibáñez, Señor. Por Sandy Rojas. Por María Teresa Reyes, que se encuentra allí en Santander, en Cúcuta. Por el pastor Miguel Camacho, Señor, bendícelo. Bendice a su esposita hermosa que estaba cumpliendo años, Señor. Llénalo de esta unción, Padre amado. Oro también, Señor, por el pastor Franco Lagos, por el profeta Franco Lagos. Úngelo con esta unción, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, oro por la pastora Elsie Giraldo, Señor, por la pastora Rosa Gutiérrez Ríos, Padre. Te pido una unción sobrenatural de finanzas para ella, Señor. Padre, que se rompa toda brujería, toda hechicería, opresión, oposición, impedimento, y puedan cerrar estos negocios, Padre, allí en el Líbano. Por la pastora Blanquita García, que sea impartida con esta administración, Señor, y su economía estalle poderosamente para la gloria de tu nombre, Señor. Te pido por todos y cada uno que en la distancia que fuera, Señor, están ministrando y pidiendo esta gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por María de Jesús Pachón, Señor. Bendícela, llénala de paz, de salud, Señor. Te pido por Pascual, Señor, el doctor Pascual, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, que esta unción vaya a su cuerpo y reciba salud, Señor. Gracias por la vida de esta bebé Antonella, Señor, que tú la sacaste en victoria. Gracias por este milagro, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Padre. Gracias por lo que estás haciendo, Señor. Padre, gracias por la torre de oración, Señor. Y gracias porque donde está la iglesia, Señor, donde están las habitaciones, donde está toda esta infraestructura, ahora todo esto se convierte en una roca, porque hemos construido en la roca, en Yeshua HaMashiach, Señor. Te pido, toca los corazones de siervos en el exterior, Padre, para que siembren para tu obra, Señor. Bendice a todo aquel que siembra
para tu obra allí en la torre de adoración, Señor. Te pido, Padre, por Ledir Salazar, Señor, por sus hijos. Te pido por esta petición que tiene en su corazón, por Amin, Señor. Te pido por estos hijos, Padre, que conozcan de tu gloria. Te doy gracias por la vida de José Salazar Nájera, Señor. Dale salud, prospéralo, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Y todos los que quieran recibir ahora en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Amén. Gracias por la vida del pastor Franco Lago, Señor, del pastor Miguel Camacho y su esposa, su profeta hermosa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias por la vida del mayor León, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Amada familia, me quedo aquí ministrando, así que si estás en Bogotá, ven a recibir esto. Esto es potente. Aquí hablamos de cosas profundas, ¿se dan cuenta? Hablamos de la teología, pero hablamos de lo que nos revela el Espíritu, nuestro Señor, el Espíritu Santo. Así que ven y recibe. Y te espero el viernes. Estamos de 6 a 7 en Guerra Espiritual. Y a las 7 esta hermosa y maravillosa palabra. Los sábados que también tenemos servicio a las 3 de la tarde, de manera presencial física, aquí en la iglesia Normandía, primer sector, carrera 70D, 52 a 14, Iglesia del Camino es Cristo. Y el domingo tenemos 2 servicios, a las 8 de la mañana y a las 10:30. Y todos los días estamos en oración e intercesión. Hay un faro potente prendido en tu favor todos los días a las 6 de la mañana. Así que únete a orar con nosotros. Les amamos, les bendecimos. El contento de Dios, el chalón de Dios, que su paz sea contigo. Muchas bendiciones. Chalón.